Bienvenidos todos, muy buenos días nuevamente nuestros hermanos que están aquí conectados vía Meet, sean bienvenidos, nuestros hermanos que están acá físicamente también, bienvenidos, y nuestros hermanos que nos verán más adelante por las redes sociales, el Señor les bendiga y como siempre deseando poder ser de edificación. Damos gracias a Dios por este milagro de la vida, ¿no? Que nos permite hoy estar nuevamente reunidos como familia, como iglesia, para adorarle, para exaltar su nombre y también para escuchar su voluntad. Después de haber saludado ya, vamos a proseguir con el servicio, con el culto. Ya le hemos alabado por medio de un cántico, también por medio de nuestras ofrendas, porque es un mandato del Señor que cada primer día de la semana pongamos algo aparte según como hayamos sido prosperados. Le damos a Dios no porque Él necesite, ni le damos de lo que tenemos, le damos de lo que ya Él nos ha provisto, porque realmente nuestro proveedor es Dios. Él es quien nos provee lo que necesitamos. Y de verdad que nos da mucho más de lo que necesitamos y también de lo que merecemos, porque no merecemos absolutamente nada, todo es por gracia, como bien escribe el apóstol Pablo, ¿no? Que por la gracia de Dios soy lo que sois. Así que por la gracia de Dios es que estamos aquí en esta mañana, por la gracia de Dios somos lo que somos y por la gracia de Dios tenemos el privilegio hoy de poderle alabar y de podernos reunir como iglesia. He estado meditando en el transcurso de la semana en un pasaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y lo encontramos exactamente en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 23. Vamos a ubicarnos por favor en dicho pasaje. Hebreos capítulo 10, verso 23. Es un pasaje corto, pero con un mensaje específico para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Si alguien quiere leerlo, por favor, quienes podamos, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Recordemos que Dios está aquí en medio de nosotros y merece todo nuestro respeto, merece toda nuestra atención, merece toda nuestra honra, ¿no? Y nuestra alabanza. Hebreos capítulo 10, verso 23. Amén, hermano. Adelante, hermano Héctor. Dice la palabra: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Esta es la palabra del Señor. Antes de sentarse me gustaría que me acompañaran a hacer una oración. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana y ponemos tu palabra en tus manos, Señor, porque eres tú quien la ha inspirado y nos la has dejado para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza, Señor. Por favor, ayúdanos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para recibirla con humildad, Señor. Ayúdanos también a creerla, a vivirla, a llevarla a la vida práctica, a compartirla, Señor. A amarla como ese gran tesoro que es tu palabra, ese tesoro invaluable, esa perla de gran precio, Señor. Llévate también la gloria y la honra, Señor, porque eres tú el único que la merece, Señor. Eres tú quien nos has dejado tu palabra y es tu palabra la que predicamos. Solo somos oyentes, vasos, vasijas de barro, Señor, que tú usas cuando tú quieres, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén.
ya podemos sentarnos, por favor. Ya podemos sentarnos. El título que le he puesto a este sermón, hermanos, es no seas fluctuante. No seas fluctuante. Repito. La palabra fluctuante o fluctuar, hermanos, significa vacilar sobre las aguas por el movimiento agitado de ellas. Es vacilar o dudar acerca de algo que creemos o algo en lo que nos ocupamos o algo que vamos a realizar. El significado bíblico o la palabra fluctuante en el contexto bíblico, hermanos, se refiere a personas que son inestables. Se refiere a personas que son vacilantes o que también cambian de opinión con facilidad, como si fueran llevados por el viento. Una persona fluctuante no tiene una base sólida en su fe, mucho menos en sus creencias, o bueno, en su fe y sus creencias, que es lo mismo, ¿no? No son firmes en su convicción y se dejan mover fácilmente y constantemente, porque no están bien arraigados, afirmados en esa convicción, ¿no? En esa fe que han conocido. Por eso es importante estar firmes y arraigados. Permítame un segundito que tengo aquí un problemilla. Problemita de... Bueno, una persona fluctuante, pues como decía, duda mucho, ¿sí? Y tiene duda en cuanto a sus creencias y duda en cuanto a sus doctrinas también, y son fácilmente llevados por cualquier viento de doctrinas, sin sustento básico ni sustento bíblico. Como bien sabemos, hermanos, el idioma español es bastante rico en sinónimos. Y la palabra fluctuante significa también oscilante, variable, vacilante, mudable, titubeante, ondulante, ondeante. Son muchos los sinónimos que tenemos con respecto a esta palabra. ¿Conocen ustedes a alguien fluctuante? ¿Conocen a alguien que se deje llevar fácilmente por cualquier viento de doctrina? ¿Conocen personas que fácilmente se dejen mover de sus convicciones? Conozco personas que han asistido a la iglesia cristiana y después los he visto participando de falsas doctrinas, participando de traiciones de hombres sin fundamento sólido ni fundamento bíblico, practicando mandamientos de hombres y no de Dios, mandamientos humanos y no mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos habla de personas así, de personas que son fluctuantes, ondeantes, como las ondas del mar. Y hay un pasaje que nos habla al respecto en Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, verso 6, donde está escrito, viene hablando de la sabiduría, ¿sí? Pero cuando hay duda en cuanto a lo que creemos y también en cuanto a lo que pedimos, miren lo que dice Santiago al respecto. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, es decir, es llevada de aquí para allá, de arriba, abajo, fluctuante por el viento y echada de una parte a otra. O sea, fácilmente la onda de mar es movida, ¿no? Es llevada por el viento. Asimismo, hay muchos cristianos que son llevados, que son movidos fácilmente por los vientos de doctrina, ¿no? Como bien escribe, está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Y una persona que es así, obviamente, pues que es de doble ánimo. Como bien lo ratifica el verso 8 de Santiago, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, o sea, no es constante en su fe, no es constante en sus creencias, ni mucho menos, ni tampoco en sus convicciones, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. La fluctuación, hermanos, que la duda es sinónimo de fluctuación, es algo peligroso. ¿Por qué? Porque nos aleja, nos desvía de la verdad revelada en la palabra de Dios. Nos separa de Dios, ¿no? Como bien hemos podido comprobar personalmente, yo creo que cada uno de ustedes ha visto o puede dar testimonio de personas que son fluctuantes, ¿no? Que van de aquí para allá y escuchan aquí y después van y escuchan allá y no les gusta ahí, se van para otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? No les gusta la manera de cómo predican, que no les gusta la manera como los tratan, que no hay un ministerio de alabanza, que no hay un ministerio de esto, de lo otro, entonces es que no siento la presencia de Dios. O sea, son muchas las excusas que uno escucha, ¿no? Pero realmente cuando tenemos un corazón dispuesto para entrar en la comunión del Señor, todo lo que hay a nuestro alrededor o todas esas cosas externas sobran, ¿no? Cuando tenemos un corazón dispuesto. No quiero decir con esto que no haya necesidad de un ministerio de alabanza o que no haya un grupo de alabanza, no. Si lo hay, bendito Dios, porque es una oportunidad para cumplir con lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Alabar a Dios con cánticos, con pandero, con arpa, etcétera, ¿no? Con instrumentos musicales que Dios ha dado la sabiduría al hombre para que le alabemos, ¿no? Y eso le agrada al Señor, hermanos. Pero si no lo hay, entonces lo hacemos como con los elementos que tengamos o la manera en que podamos hacerlo, hermanos. Como bien decía, la fluctuación es algo que nos desvía porque nos aleja y podemos comprobarlo en muchas personas, ¿no? Incluso personas que han estado y que han compartido nuestro mismo entorno. Ahora, ¿qué hacer ante dicho panorama? ¿Cómo no ser fluctuantes? ¿Cierto? ¿Será que estamos siendo fluctuantes y no nos damos cuenta? De pronto, ¿no? A veces necesitamos que alguien nos haga ver los errores porque nosotros mismos no los vemos o a veces no los percibimos.
Y precisamente por eso Dios nos puso en una familia, para que como familia, como hermanos, como iglesia, nos ayudemos, ¿no? Nos cuidemos mutuamente. Porque eso hace una familia que se quiere, ¿no? Se cuida, se protege, se ayuda. ¿Sí? Se exhorta también, porque debemos ser exhortados, así como somos animados, también debemos ser exhortados, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios, ¿no? Como enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, con humildad, con amor, considerándonos a nosotros mismos. Entonces quedamos en cómo no ser fluctuantes, ¿no? ¿Dónde podemos buscar esa ayuda para no ser fluctuantes? El escritor de Hebreos, quien, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque no sabemos exactamente quién es el escritor, pero sí sabemos quién es el autor, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ¿no? El autor de toda la Biblia, porque fue quien inspiró a todos los escritores de los 66 libros que tenemos escritos en la Biblia. Pero no sabemos quién es el escritor de Hebreos, pero lo que nos interesa es saber que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y el escritor de Hebreos, hermanos, nos deja ver con claridad, ¿no? Exactamente este pasaje nos deja ver que, o podemos notar su preocupación por aquel grupo de cristianos a quien dirige esta carta de Hebreos, ¿no? A quien se dirige. Y no quería que ese grupo a quien dirige la carta, fluctuaran. Por eso el pasaje base comienza con un imperativo, ¿no? Mantengámonos. Y está hablando en plural. Mantengámonos. Mantengamos. Es decir, que cada uno de nosotros mantengamos firme, o sea, arraigado, sin movernos ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Sino siempre por ese camino que Dios nos ha trazado. Mantengamos firme sin fluctuar, sin dudar, sin dejarnos mover de aquí para allá, ¿no? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Cuando la palabra de Dios nos habla de esperanza, ¿sí? Nos habla de fe. Como bien está escrito en Hebreos más adelante, hay un capítulo más adelante, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar convencidos de que existe Dios y que podemos confiar plenamente en Él, ¿no? Así que confianza es, esperanza es confianza, es fe, como bien cantábamos al principio acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? Dios es infinitamente fiel, y por eso dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como cristianos, hermanos, tenemos la esperanza, o vivimos en esperanza, porque tenemos la salvación que hemos recibido por gracia. Pero el apóstol Pablo escribe en la epístola de los Romanos que somos salvos en esperanza. ¿Por qué? Porque aún no hemos recibido, no disfrutamos de esa salvación eterna. Somos salvos en esperanza.
Y son muchas las promesas que encontramos en la palabra del Señor que nos sirven para alentarnos, para mantener nuestra fe viva, para seguir confiando y para confiar plenamente, confiar y seguir confiando plenamente en Dios, hermanos. Porque cada una de las promesas de Dios se han cumplido. Todo lo que el Señor ha prometido se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Porque las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, ¿no? Amén. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Así que, hermanos, el escritor de Hebreos nos insta a que mantengamos firmes, sin dudar, sin oscilar, sin dejarnos mover de aquí para allá, la profesión de nuestra esperanza. O sea, es decir, el camino de fe que hemos decidido tomar cada uno de nosotros, ¿no? Porque la fe es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar, que cada uno de nosotros hemos tomado y que debemos tomar cada día. Porque cuando la palabra de Dios nos habla de mantener, nos habla de constancia también, ¿no? Nos habla de perseverancia, nos habla de insistir, de persistir, de guardar. Y eso es algo que debemos hacer todos los días. Por eso el mensaje del día de hoy, hermanos, es bastante claro. Es sumamente claro, porque Dios no quiere que seamos fluctuantes. Y tenemos muchas advertencias en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla claramente en Colosenses capítulo 2, verso 8, que me gustaría leer ese pasaje. Colosenses capítulo 2, verso 8. Donde está escrito: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El mirar es estar atento, es vigilar, es verificar que nadie nos vaya a engañar. Aquí vemos también la preocupación del apóstol Pablo, ¿no? Por los colosenses, porque estaban siendo engañados, estaban siendo persuadidos, estaban siendo desviados por corrientes, por filosofías huecas, es decir, vanas, ¿no? Pensamientos que al parecer se ven atractivos, doctrinas que parecen interesantes y que suenan, que huelen a Cristo, pero realmente no son de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se preocupa, ¿no? Y se ve esa preocupación de él por los colosenses, y lo tenemos aquí plasmado, porque debemos tenerlo en cuenta. Y esa es una de las maneras de evitar ser fluctuantes, hermanos. Seguir el consejo bíblico, seguir la directriz bíblica, tener en cuenta las recomendaciones de la palabra de Dios, el consejo que Dios tiene para nosotros, porque Dios sí sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, y lo que Dios sabe que no nos conviene, pues nos lo advierte, ¿no? Nos corrige por medio de la palabra de Dios, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio
de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres. Como bien decía al principio en la introducción, ¿no? Tradiciones de hombres, costumbres de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Por eso se hace importante, hermanos, mirar, verificar si lo que hacemos, si lo que creemos es conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, o es conforme a rudimentos, pensamientos o mandamientos de hombres, ¿no? Y es el mismo apóstol Pablo también quien en Efesios capítulo 5, más exactamente, Efesios capítulo 5, verso 6, Efesios 4, Efesios capítulo 4, nadie se engaña en palabras vanas. Efesios capítulo 5, verso 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, es decir, palabras huecas, palabras que no tienen valor, ¿sí? Que no tienen fundamento sólido, según la palabra de Dios, ¿no? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Amén. Así que, hermanos, el pasaje de hoy es un pasaje que nos habla de una manera directa, clara, precisa y concisa. Como decía alguien por ahí, lo podemos decir más alto, pero no más claro, porque está bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje? Que nos mantengamos firmes, ¿no? Que no seamos fluctuantes, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, que no seamos niños, ¿sí? Que seamos niños para, nuestro Señor Jesucristo dice que nos hagamos como niños, si queremos entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero en este pasaje, lo que en Efesios capítulo 4, verso 14, dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué está escrito esto? Porque un niño cree todo, absolutamente todo lo que sus padres le dicen. Si un niño nace en una cuna de mormones, el niño cree todo lo que sus padres mormones le enseñan. Si el niño nace en una cuna del Islam, por ejemplo, ¿sí? El niño va a creer todo lo que sus padres le enseñan del Islam. ¿Por qué? Porque los niños no saben discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y el niño aprende por imitación, porque todo lo que ve hacer a su padre, él lo hace, porque cree que está bien. Y si su padre lo hace, pues entonces él también lo hace. Así esté bien o no esté bien, ¿no? El niño cree. Entonces fácilmente es llevado de aquí para allá. Por eso Dios quiere que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el contexto de este pasaje me encanta, hermanos, porque comienza en el capítulo 4 hablando de la unidad del Espíritu. Y para llegar al verso 14 hay un preámbulo, ¿no? Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, Dios quiere que haya unidad entre la iglesia, es decir, que todos pensemos y creamos lo mismo y que lo llevemos a la vida práctica también, ¿no? Y que tengamos en cuenta, como bien dice en el verso 11, que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos, es decir, no los santos de madera ni de yeso, sino a perfeccionar a los miembros de la iglesia, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque si fueran los santos de madera ni hablen, ni oyen, ni pueden hacer bien ni mal, ¿no? Entonces, es para la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están instituidos, para eso instituyó Cristo mismo a los pastores, maestros y evangelistas, para perfeccionar a los santos, para formarlos, para enseñarnos y para enseñar el verdadero camino que debemos seguir, ¿no? Para que seamos maduros espiritualmente hablando, ¿no? Y para que no seamos niños, para que estemos bien fundamentados en la palabra de Dios. Fundamentados en la palabra, ¿no? No en las tradiciones de los hombres, ni en las tradiciones de ni en mandamientos de hombre, ¿no? Como está escrito, ¿no? Fundamentados en la palabra, en ese fundamento de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como estaba escrito en Efesios capítulo 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si estamos edificados en la palabra de Dios, si estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, no nos vamos a dejar mover fácilmente de cualquier viento de doctrina. Vamos a estar bien arraigados, bien fundamentados, y no vamos a ser fluctuantes, ¿no? No vamos a estar moviéndonos de aquí para allá, escuchando una voz por aquí, escuchando otra voz por allá, sino que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Amén. Amén. Ahora quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos: ¿qué tan firmes nos mantenemos en esa esperanza? ¿Qué tan arraigados estamos en la esperanza, en la fe? ¿Qué tan convencidos estamos de que lo que estamos creyendo es la verdad? ¿Estamos convencidos o estamos convertidos? Porque son dos conceptos totalmente diferentes. Fácilmente, para convencer a alguien de algo, se hace con facilidad. De hecho, alguien escribió que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. Lo importante es que realmente estemos convertidos. Y si lo estamos realmente convertidos, estamos afianzados, estamos bien arraigados
y tenemos nuestras convicciones y nuestra fe bien fundamentada. Porque esa es la voluntad del Señor, hermanos. Que no seamos niños fluctuantes, que no nos dejemos llevar de aquí para allá, que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo que cada día quiere arrastrarnos cada día más, ¿no? Sino que más bien por el contrario seamos nosotros quienes ayudemos a que muchas personas que están siendo arrastradas por vientos de doctrinas, por huecas filosofías, sean libres de esa esclavitud. Y entre más nos acerquemos a Dios, hermanos, entre más cerca estemos de Dios, entre más comunión tengamos con Él, por medio de la oración, por medio de la iglesia, por medio de las reuniones que se hacen en el transcurso de la semana, por medio de la palabra de Dios, pues más vamos a tener nuestra convicción clara, ¿no? Nuestra fe viva, más viva que nunca, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos de Dios para cada uno de nosotros el día de hoy. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel y así lo ha prometido, que todo lo que Él nos prometió, redundando un poquito, lo cumplirá, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Como cristianos tenemos la esperanza de la vida eterna, de la resurrección, tenemos la esperanza de que un día veremos a Cristo cara a cara, tenemos la esperanza de que un día Cristo regresará por su iglesia, así que debemos estar preparados, hermanos. Y si hacemos caso y ponemos atención y ponemos por obra las palabras, los consejos, las recomendaciones, las exhortaciones, así como esta que tenemos el día de hoy, hermanos, vamos abonando para estar preparados para ese día en que Cristo venga por su iglesia. Oremos, hermanos, y démosle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su paciencia, por su fidelidad, y que nos ayude también a ser fieles, así como Él lo es. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana por esta tu palabra, Señor, que nos has mostrado. Yo te ruego, Señor, para que encuentre un lugar en nuestros corazones tu palabra, Señor, y para que le demos la importancia que se debe darle, Señor, porque es tu palabra que cambia, que restaura, que transforma, que hace vidas nuevas, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a no ser niños fluctuantes, Señor, sino a ser maduros espiritualmente. Ayúdanos a aprender de ti, de tu palabra. Ayúdanos a aprender el discernimiento para no dejarnos mover fácilmente por cualquier viento de doctrina, Señor. Tú eres bueno, misericordioso, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, y por eso nos guías y nos muestras el camino que cada uno de nosotros debiéramos seguir, debiéramos estar atentos, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Llévate la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.